Bien, hermanos, durante las últimas semanas hemos estado centrando nuestra atención en el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. En este momento ya hemos visto la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo y hoy en esta nuestra serie de Apocalipsis titulada Victoria estaremos viendo la iglesia de Sardis. Ahora, como una breve recapitulación de este mensaje a las iglesias, hemos visto en primer lugar el llamado de Cristo a tener cuidado con la ortodoxia muerta, ¿sí? Es decir, podemos nosotros tener una correcta doctrina, pero esa doctrina ser una doctrina muerta porque no está revitalizada con el amor que distingue al cristiano. Vimos también las palabras de ánimo que Cristo le da a la iglesia de Esmirna para mantenerse firme en medio de la persecución, y es un llamado a nosotros también a mantenernos firmes. También consideramos el llamado de Cristo a ser vigilantes en la doctrina. Finalmente, la semana anterior estuvimos meditando en la fuerte amonestación de nuestro Señor Jesucristo contra la tolerancia al pecado. ¿Recuerda usted esa amonestación? No debemos tolerar lo que Dios no tolera. Si nosotros toleramos lo que Dios no tolera, tarde o temprano vamos a empezar a abrazar aquello que es intolerante. El día de hoy continuamos entonces estudiando el mensaje a las 7 iglesias y meditaremos en las palabras de Cristo, como dije, a la iglesia de Sardis. Y el mensaje podríamos simplemente englobarlo en una expresión: mantente despierto. Mantente despierto. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Debemos velar, hermanos. Debemos mantener firme, vigorosa, avivada, encendida y fortalecida la fe que predicamos. No solo de boca, no solo de labios, no solo de actividades, sino de corazón. Viva, vibrante, vigorosa, radiante, hermanos. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros como iglesia. Amén. Vamos entonces a dividir nuestro mensaje por puntos, como lo hacemos siempre. Y en primer lugar, el primer encabezado de esta noche he titulado a este punto: saludo y reprensión a una iglesia activista pero moribunda. Saludo y reprensión a una iglesia activista pero moribunda. Generalmente siempre es saludo y alabanza a la iglesia tal, pero en este caso directamente Cristo pasa a la reprensión sin alabanza. Así que el mensaje de hoy es serio, hermanos. Es un saludo e inmediatamente una reprensión, una amonestación a una iglesia activista pero moribunda. Bien, vayamos al capítulo 3, verso 1, su primera sección. Dice el Señor Jesucristo: escribe al ángel en la iglesia de Sardis. Ya sabemos que el ángel se refiere al pastor de la congregación. Ahora, ¿y qué tal con Sardis? ¿Qué pasaba en aquella ciudad? Bueno, la ciudad de Sardis, hermanos, fue una ciudad asentada en una montaña elevada, donde había una fortaleza a la cual ellos mismos, los habitantes de Sardis, creían que era una fortaleza impenetrable. Nadie podía entrar en esa fortaleza. En la parte arriba de la montaña, entonces, la fortaleza, y en el valle, casi 500 metros hacia abajo, había un valle y un asentamiento que servía de vivienda para la mayoría de los habitantes de Sardis. Así que teníamos una fortaleza en una montaña, y en la parte de abajo, en la parte llana, teníamos un asentamiento con casas donde ahí vivían agricultores, trabajadores de lana, mercaderes que compraban y vendían todo tipo de productos. Sardis estaba aproximadamente a 80 kilómetros de Esmirna. A 80 kilómetros de Esmirna. O sea que estaba muy cerquita de aquella iglesia que pastoreaba nuestro hermano Policarpo. ¿Se recuerda?
Y con el paso del tiempo, esta ciudad de Sardis se había convertido en una ciudad próspera de manera comercial. Ellos comerciaban mucho en aquel lugar. Ahora, antes de ser conquistada por los romanos, Sardis era la capital del imperio o del reino de Lidia. Lidia en aquel momento ocupaba toda la región de Asia Menor, y la capital del reino de Lidia era Sardis. Pero después de la conquista de los romanos se formó como una ciudad independiente. Ahora, es muy interesante lo que voy a mencionar ahora. En Sardis existió mucho paganismo, al igual que en las otras ciudades de Asia Menor. Mucho paganismo. Había templos a todo tipo de dioses por toda la localidad. El culto era constante a dioses como Cibeles, Zeus, Lidios, Heracles, que era Hércules, y Dionisio. Estos cultos eran sumamente marcados en esa ciudad. Además, y por si fuera poco, por una parte un gran paganismo, y por otra parte la ciudad estaba llena de judíos. Probablemente era una de las ciudades de Asia Menor con mayor porcentaje de judíos habitando en ella. Y los judíos no eran cualquier clase de judíos, sino que eran muy ricos e influyentes dentro de la ciudad. Así que teníamos dos lados. Por una parte, un lado muy pagano, y por otra parte, un lado judío que marcaba mucho la ley de Moisés. Sin embargo, hermanos, y este es el punto, el meollo del asunto, el punto central, la clase de evangelio que los habitantes de Sardis oían de parte de los cristianos no significaba ninguna amenaza. Hemos visto en relatos anteriores cómo había persecución, ya sea por parte de las religiones paganas, porque perseguían a los cristianos, porque se oponían a los dioses, a las fiestas, a los cultos paganos. También hemos visto cómo de pronto había persecución hacia la iglesia por causa de los judíos, quienes imponían su tradición, su cultura religiosa, y entonces perseguían a los cristianos. Sin embargo, repito, hermanos, el evangelio que los habitantes de Sardis escuchaban de los cristianos no significaba ninguna amenaza. La religión pagana y los judíos, con sus prácticas ritualistas, podían coexistir en paz juntamente con los cristianos. Ahora, hermanos, es importante notar que de las 7 iglesias, Sardis es una de las más débiles en su fervor religioso. No hubo alabanza para esta iglesia, hubo solo reprensión. Ellos estaban acomodados y por lo tanto estaban protegidos de todo tipo de persecución. No los perseguían ni los paganos ni los judíos, porque no les representaban amenaza. De hecho, nadie se daba cuenta que existían. El cristianismo de ellos era tan light, el cristianismo de ellos era tan suave, era tan moribundo, que no representaba ningún tipo de amenaza. Dice Simon J. Kistemaker: el estilo de vida inofensivo de estos cristianos conducía a la paz religiosa entre ellos y el pueblo, pero también, dice este autor, los conducía a una muerte espiritual a los ojos de Dios. Ellos tenían paz con el pueblo, no le representaban amenaza, pero a los ojos de Dios era una iglesia que estaba muerta. Era una iglesia que había colmado ya la paciencia del Señor. Es por eso que no nos sorprende ver cómo Cristo saluda a esta iglesia sin ningún tipo de alabanza. Vea conmigo el versículo 1, su parte B. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, vayamos por partes en este texto. Cristo se presenta en este texto como aquel que tiene en su mano, en primer lugar, Él tiene en su mano las 7 estrellas.
las 7 estrellas, que significa que tiene en su mano los 7 líderes o los 7 pastores o los pastores de manera general dentro de las iglesias. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? En un sentido, Cristo está diciendo con eso, el que lidera, el que controla, el que domina sobre la iglesia soy yo. Eso está diciendo Cristo. Yo soy el que domina la iglesia. Pero además Cristo dice que Él es el que posee sobre sí mismo. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué posee, hermano? Dígame qué posee. Dice, ¿cómo? Los 7 espíritus de Dios. ¿Y esto qué es? Yo sabía que había un espíritu de Dios. ¿Cómo que ahora son 7? Bien, esto es una terminología poética que de hecho surge del Antiguo Testamento en la profecía del profeta Isaías. En Isaías capítulo 11 versos 1 al 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Cristo, por supuesto, el hijo de David. Y reposará sobre él el espíritu de uno, Jehová, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus de Dios. Ahora, obviamente esta es una forma poética e ilustrativa, y la idea, hermanos, que transmite este texto de Isaías y el de Apocalipsis es que Cristo es el verdadero ungido de Dios, porque es el que posee en un sentido las 7 unciones del Santo. Espero que no se malinterprete esto. La idea, hermanos, que transmite esto es que Cristo es el verdadero ungido, el ungido 7 veces, el ungido completo de Dios. Cristo es el verdadero ungido del Dios verdadero. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Esa es la idea de este texto, esa es la idea de Apocalipsis. Y hermanos, como el ungido de Dios, como el Mesías ungido de Dios, que es profeta, sacerdote y rey, Cristo está diciendo que Él conoce la iglesia es suya, Él es el intercesor de la iglesia, Él ha establecido la iglesia le pertenece y por lo tanto Él está observando a la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Ahora, por tanto, si Cristo es el verdadero ungido del Dios verdadero, la iglesia, por tanto, le debe rendir cuentas a Él. Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey. Hay que darle cuentas al Señor de la gloria. Es por eso que Cristo arranca esta sorprendente amonestación diciendo: yo conozco tus obras. El ungido, el profeta, sacerdote y rey de la iglesia conoce las obras de la iglesia, pero de manera particular Él dice: yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia. Ahora, hermanos, cuando Cristo dice yo conozco tus obras, es porque Él sabe lo que la iglesia hace y Él sabe por qué la iglesia lo hace. Repito eso otra vez. Cristo sabe lo que la iglesia hace y Cristo sabe por qué la iglesia lo hace. Cristo conoce las acciones de la iglesia, pero también las metas que la iglesia persigue, los motivos que se esconden en el interior. Y hermanos, es sumamente importante que entendamos que la idea que quiere transmitir este texto en Apocalipsis es que el hombre ve lo que puede verse, pero el Señor discierne las intenciones del corazón. El hombre solo contempla lo que está frente a sus ojos. Yo puedo ver si alguien se quita el pan de la boca para dárselo a los necesitados y me puede sorprender, pero Dios pesa los corazones y quizá darse cuenta de que esa acción es para ser visto y oído en vez de para la gloria de Dios. Él es el que pesa los corazones. Ahora, hermanos, como vamos a ver un poco más adelante, el hecho de que Cristo le diga a la iglesia yo conozco tus obras, es porque esta iglesia parece muy radiante por fuera. De hecho, hermanos,
Las demás iglesias tenían a esta iglesia en Sardis como una comunidad vibrante y llena de vida. Dese cuenta, volvamos al texto anterior, al verso anterior. Dice, en la última parte dice, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Se da cuenta de eso? Tienes nombre de que vives. Tienes fama de estar viva. Luce radiante. Todos conocen tu nombre. Aparentemente estás vigorosa. Tienes nombre. Reluces. La gente te conoce. La gente suena tu nombre en las canciones, suena tu nombre en las predicaciones. Todo el mundo te conoce. Las iglesias alrededor saben de ti. Pero Dios, que ve el corazón, dice, pero estás muerta. Estás muerta. Tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Luce radiante ante los ojos de los demás, pero estás muerta. Todos conocen tu nombre, pero estás muerta. Aparentemente vives, pero estás muerta. Hermano, le pregunto, ¿qué obtienes? Escuche bien esta pregunta. ¿Qué obtienes si los hombres te alaban, pero solo te alaban los hombres? ¿Qué obtienes? Repito otra vez esa pregunta. ¿Qué obtienes si los hombres te alaban, pero solo te alaban los hombres? No obtienes nada. ¿De qué vale el aplauso del prójimo si no tengo el bien hecho de Dios? ¿Para qué quiero el buen nombre si mi reputación no alcanza el cielo? ¿De qué me sirve que me digan que soy una iglesia de sana doctrina si mi corazón no está en el Señor? ¿Cómo me ves, Señor? Esa es la pregunta. Eso es lo que cuenta. Eso es como deberíamos nosotros examinarnos. ¿Cómo me ves tú, Señor? Eso es lo que cuenta. Hermano, yo quiero vivir, no solo que se diga que estoy vivo. Yo quiero ser, no solo parecer. Yo quiero que Dios diga de mí, tú estás vivo, estás vivo. Quiero fruto dulce en mis ramas, no 1,000,000 de hojas que den apariencia espectacular desde el camino. ¿Se recuerda de la historia de la higuera? Muchas hojas, poco fruto. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser una higuera que cuando te vean desde el camino digan, wow, qué vibrante, qué verde, qué encendida, pero cuando lleguen hacia ti no encuentren nada de fruto? ¿O lo que tú quieres es dar verdaderamente fruto? Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esta iglesia, hermanos? ¿Cuál es el verdadero problema? Bien, no se pierda aquí. El verso 2 dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No, note el texto, por favor. Vayamos viendo los textos para entender bien. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, hermanos, tal vez algunos puedan pensar que el Señor está siendo demasiado exigente, ¿no es cierto? Podríamos incluso decir, ¿qué iglesia puede con confianza decir que sus obras son perfectas delante de los ojos de Dios? ¿Qué iglesia, hermanos? Ninguna. Parece como que Cristo está siendo demasiado intenso. No he hallado tus obras perfectas. Híjole, si nos viera a nosotros, ¿acaso Dios no tendría que reprendernos a nosotros de la misma manera? Bien, permítame explicar un poco mejor esta idea. El término griego que usa Juan en esta palabra perfectas es el término peplerómena. Peplerómena. No es muy importante que se lo aprenda, pero significa, este verbo significa llenar, rellenar, cumplir o completar. Así que cuando el Señor acusa a los cristianos en Sardis de que sus obras no son perfectas, como usted ve en el texto,
Lo que les está diciendo realmente es que en su modo de conducirse no llenan la medida, no cumplen el mínimo para que sus obras sean aprobadas delante de Dios. No cumplen el mínimo. ¿Me sigue, hermano? Yo esperaba más de ti. Yo esperaba que tú, cuando menos el mínimo, pudieras llenar. Pero ni siquiera eres un vaso medio lleno. Es que no llegas a esa medida. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora, déjenme ponérselo más claro todavía. Es como si Cristo les estuviera diciendo a los hermanos de Sardis: Sardis, haces oraciones y todos lo saben, pero esas oraciones están incompletas. Te falta vigor en tu fe. Cantas y cantas muy bien, pero te falta esa nota que solo alcanza el alma que está llena de asombro y reverencia. ¿Me sigue, hermano? Das dinero al pobre, pero te falta amor. Trabajas desde el amanecer hasta la noche, pero no puedo ver en ti un corazón vibrante y lleno de esperanza. Eso es lo que le está diciendo. Has llenado la semana de activismo religioso, pero tu alma no suspira de pasión por Dios. Reuniones no te faltan, lo que te falta es pasión. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Estudias. De hecho, no has dejado de estudiar la palabra, pero hace tiempo que no creces. No creces. Sigues igual. Dices con tus labios Señor, al Señor, y dices bien, pues el Señor es el Señor, pero eres tú quien decide cómo y qué haces en tu vida y en la iglesia. Así que en realidad el Señor no es tu Señor. El Señor para ti es un payaso. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Haces cosas pero no obedeces. Partes el pan con tu hermano pero no sabes nada de la comunión fraternal. Hablas de Dios pero no caminas con Dios. Sabes cosas de Dios pero no le conoces. Puedes recitar el credo de memoria pero has olvidado la dulzura de la verdad que un día impactó tu alma. Desde la distancia impresionas a todos. Puras hojas, lleno de hojas. Estás llena de reuniones, estudios, programas, convenciones, asambleas, cursos, congresos y proyectos. Todo es ruido, mucho ruido y pocas nueces. Solo eres apariencia, Sardis. Eres una higuera cargada de hojas, pero nada de fruto en ti. Puro envoltorio. Un sinfín de obras sin llenar, inacabadas, incompletas. No das la talla. ¿Me sigue, hermano? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Cristo? Mira, hermano, si buscas activismo, la iglesia de Sardis es para ti. Si buscas actividades, llenarte de actividades, la iglesia de Sardis es para ti, te la recomiendo. Es como una especie de Hillsong de Asia Menor, ¿verdad? A los ojos de muchos es una iglesia viva, activa, entusiasta, implicada y ferviente. Pero el Señor, que no solo conoce la carrocería, sino que también conoce el motor, lo único que ve es muerte, solo muerte. Ante sus ojos, lo que los hombres llaman ministerio espiritual, a los ojos de Dios es una estafa. Una estafa. Hubo un día en que nuestros hermanos, al orar, derramaban sus almas delante del Señor lleno de reverencia y confianza. Sus cantos no solamente llenaban el lugar de reuniones, sino que tocaban el cielo. Hubo un día donde las obras de estos hermanos eran la expresión sincera de un corazón de amor y de celo por el Señor. Pero en algún momento algo pasó y la esencia se perdió. Se mantuvo la agenda, pero se secó la vida. La fachada seguía hermosa, pero de puertas adentro era estéril y solo había muerte. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Hermano,
tomemos como nuestra esta amonestación de parte del Señor. Quiero hacerte ver esta noche esto. ¿Eres verdaderamente consciente, hermano, del peligro de que tu corazón se congele mientras conservas tu apariencia de activismo cristiano? ¿Eres consciente de que mientras haces cosas, tu corazón puede estar lejos del Señor? ¿Eres consciente de que puedes estar sirviendo a la obra de Dios sin estar sirviendo al Dios de la obra? ¿Eres consciente de que puedes seguir asistiendo regularmente a los cultos sin que eso implique acercarte al Señor? Venir todos los domingos, venir todos los miércoles, pero tu corazón estar lejos de Él. ¿Eres consciente de que puedes seguir adquiriendo conocimiento, y un conocimiento muy elevado, y un conocimiento teológico, sin que eso signifique un crecimiento en la madurez cristiana? ¿Eres consciente de eso? ¿Sabes? Puedes ser parte de todos los ministerios de la iglesia y al mismo tiempo alejarte de la verdadera obediencia y la auténtica consagración. Lejos de Dios, muy cerca de hacer, solo hacer y hacer por hacer. ¿Te has dado cuenta de que es posible tener amistad con los hermanos en el culto, en medio de la reunión, sin que haya verdadera comunión espiritual entre nosotros? Hermanos, a mí me aterra todo esto. Me aterra. Y he estado varios días muy inquieto por este tema, porque esto sigue siendo una realidad muy posible el día de hoy en medio de nosotros, como lo fue en Sardis. Reflexionemos en esto. Puede ser que estemos haciendo mucho, pero nuestro vigor esté apagado. Puede ser que nuestro tanque de actividades esté tan saturado que no haya tiempo ni siquiera para tomar un espacio para deleitarse del Señor. ¿Me sigues, hermano, lo que te estoy diciendo? Ahora, escúchame, vayamos un poco más profundo en este mensaje de Cristo. Piensa en el grupo de Sardis, en la iglesia de Sardis, y preguntémonos por un momento, porque esto es una terrible situación la que ellos están viviendo, pero pregúntate, ¿por qué siguen caminando en el autoengaño? ¿Por qué siguen autoengañándose y caminando en eso constantemente? ¿Por qué? Hermanos, mira, pregunto, y por un momento imagina que tú fueras Sardis. Piensa, ¿por qué no interrumpes tu activismo para caer de rodillas en arrepentimiento delante del Señor? ¿Por qué no? ¿Acaso no se dan cuenta los hermanos de Sardis de que no hay gozo en el corazón? ¿De que no hay fuego, que no hay poder, que no hay fruto, que no hay lágrimas, que no hay compasión por los perdidos, que no hay compasión por los hermanos en la congregación, que no hay comunión profunda con el Señor ni con los hermanos en la iglesia? ¿Acaso no se dan cuenta de que no hay expectativa, de que no hay paz, que no hay un peso de gloria sobre la iglesia? ¿Acaso no se dan cuenta de eso? Bueno, tal vez el problema es que a estas alturas lo más importante para la congregación es seguir teniendo una buena reputación para los demás cristianos de la región. Eso es lo que más les importa. Eso es lo que más les importa. Como alguien ha dicho, coram hominis, no coram Deo, no frente al rostro de Dios, coram hominis, delante del rostro de los hombres. Quizá les basta con la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Quizá eso es lo que más les gusta. Puede ser. Han convertido la fama de los hombres en una fuente de gozo y de satisfacción, porque mientras tengamos el nombre de que vivimos, ¿qué importa si estamos muertos? Esa es la lógica retorcida que tiene esa iglesia. Hermano, por lo que más quieras, por el amor al Señor Jesucristo, nunca conviertas
la buena opinión de los hombres en una fuente de gozo en tu alma. Nunca. En el momento en el que tú empiezas a vivir frente al rostro de los hombres, en vez de a vivir frente al rostro de Dios, ya no estás temiendo al Señor, sino a la criatura. Y si eso te ocurre, terminarás seco, cansado y moribundo espiritualmente. ¿Me sigues, hermano? Ahora, hay algo más que decir en la condición lamentable de esta iglesia. Y es que Cristo dice que ellos están sucios. Ellos están sucios. El versículo 4 nos habla de un pequeño remanente. Dice: tienes en medio de ti unas pocas personas, ¿qué dice? Que no han manchado sus vestiduras. Hay un pequeño grupo de personas dentro de la iglesia que no se ha manchado, que no están sucios. Estos pocos andan en blanco, sus vestiduras están blancas, viven en santidad, en pureza, en una hermosura hacia el Señor. Pero en general, estas son unas pocas personas. En general, ¿cómo está la iglesia? Está manchada, sus ropas están sucias. Hermanos, ellos no solamente han perdido la esencia, no solamente viven una vida de hojas, pero sin fruto. No solo eso es parte, claro, pero no solo eso, sino que además, por no ser cuidadosos con el mundo, por no mortificar sus impulsos de la naturaleza pecaminosa, echaron a perder su hermosura. Hermanos, Dios en Cristo Jesús nos ha vestido con vestiduras blancas. Ha puesto sobre nosotros la santidad posicional de Cristo. Somos llamados santos. Sí, santos que seguimos pecando, pero somos santos. Somos santos en santificación. Somos santos que al final de la historia estaremos completamente blancos, bien lavados, y con vestido de lino limpio, resplandeciente para las bodas del Cordero. Eso somos, hermanos. Por medio de Cristo hemos tomado una nueva vestidura. Los vestidos son hermosos, pero son delicados. ¿Cómo es un vestido blanco, hermano? Muy delicado. Y al igual que los vestidos blancos, la santidad es hermosa, pero también es delicada. Hemos sido vestidos de santidad, pero es un vestido delicado. Hermanos, por favor, concéntrese aquí por un momento en esto. Miren, es imposible vivir para Dios sin ser muy cautelosos en nuestro caminar diario. Es imposible querer vivir santos para cumplir el llamado por el cual hemos sido nosotros renacidos en Cristo. Es imposible cumplir con eso si nosotros no somos cautelosos en nuestro estilo de vida. Hermanos, aquel que no vigila estará manchado y sucio muy pronto. Y aunque se confiese cristiano, hermano, si una persona se confiesa con sus labios cristiano, pero constantemente, sin cautela, se está manchando una y otra vez en la pudredumbre del mundo, hermanos, está negando con su conducta el plan de Dios para su vida. ¿Me sigue, hermano? Mire cómo lo dice Pablo. Efesios capítulo 1 verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué tiempo? A ver, otra vez. Hermanos, aquí hay mucha riqueza en este texto. Pablo dice que Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Te apartó, te escogió, te apartó, en el tiempo te llamó para que tú vinieses y estuvieses en el pueblo adquirido por Dios, en la nación santa. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando lleguemos al cielo, hermano. No. Desde el momento en el que tú fuiste revestido en Cristo Jesús con una vida nueva,
el vestido de santidad se puso sobre ti y hermano, desde ese momento tu propósito es que seas santo y sin mancha delante del Señor. Si tú vives tu vida sin cautela, contaminándote con el mundo, tarde o temprano vas a negar con tu conducta el plan de Dios para ti. Hermano, te pregunto, ¿cómo están tus vestidos hoy? Examínate, por favor. A la luz de esto que estamos viendo esta noche, examínate, ¿cómo están tus vestidos hoy? ¿Pareces un niño de 3 años recién salido de la guardería? ¿O estás vestido como un sacerdote que entra a la presencia del Señor, puro y limpio por medio de Jesucristo? ¿Cómo están tus vestidos? ¿Estás vigilando? ¿Andas con cuidado en el mundo? ¿Cómo estás caminando, hermano? ¿O estás viviendo de manera descuidada, dejando que la codicia, la lujuria, los rencores, la mentira, la pereza, la cobardía, la soberbia, la vanidad crezcan en tu alma y manchen tu vestido? ¿Cómo estás caminando? Por favor, examínate. ¿Estás practicando la palabra de Dios, como lo veíamos la semana pasada, que dice: salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré? ¿Estás viviendo así? ¿O no estás caminando con cautela? Hermano, examínate. Examinémonos hoy a la luz de esta palabra. ¿Cómo están nuestros vestidos? Volviendo a Sardis otra vez. La situación en esta iglesia es grave. Por una parte, mucho activismo pero sin vida. Hojas y nada de fruto. Activismo sin vida. Por otra parte, mundanalidad, demasiado roce con el mundo. Terrible, dos graves problemas. Ahora, cuidado, hermano, porque demasiado cerca del mundo, nuestros vestidos pueden ensuciarse con facilidad. Si estamos demasiado cerca del mundo, si no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, nuestros vestidos se van a ensuciar. De hecho, yo pienso que esta es la causa de que la vida haya desaparecido de la iglesia de Sardis y se haya extinguido, dejando solo forma sin esencia. Lo voy a explicar de esta forma. Coquetear con el mundo va a producir que tu corazón se enfríe, que haya un invierno espiritual en tu alma, y entonces vas a empezar a vivir simplemente como carrocería, pero sin motor. ¿Me sigues hasta aquí, hermano? Por eso debemos examinarnos. ¿Será que estamos caminando demasiado cerca del mundo? ¿Será que nuestros vestidos están ensuciándose? Bien, es en medio de este terrible deterioro que el Señor hace un llamado que nos lleva a nuestro segundo encabezado, y voy a ser más rápido en esto, en este punto. Un llamado a permanecer velando. Un llamado a permanecer velando. A pesar de la terrible condición en la que se encontraba esta congregación, y debemos reconocerlo, o sea, era una iglesia que tenían, por una parte, activismo exagerado pero sin vida, hojas sin fruto, ¿sí? Y por otra parte teníamos mundanalidad, manchados por todas partes del mundo. Pero aún así, todavía a los ojos de Cristo es una verdadera iglesia. A pesar de las crecientes señales de muerte, Jesús camina entre ellos y les hace un llamado de esperanza. Y gloria al Señor por esas oportunidades que el Señor da, por esos llamados de esperanza. Gloria al Señor. Y veamos cuál es esa exhortación del Señor a su pueblo. Versículo 2 dice: sé vigilante. Sé vigilante. La Nueva Biblia de las Américas traduce como ponte en vela.
Si ponte a velar, mantente velando, permanece vigilantemente. Literalmente esta expresión de Cristo en el original sonaría algo así como mantente despierto. De ahí el título de este mensaje. Mantente despierto, sé vigilante, ponte en vela, mantente despierto. Hermanos, el cristiano que deja de estar alerta va a caer en un adormecimiento espiritual. Repito eso. El cristiano que no se mantiene alerta, el cristiano que deja de estar alerta, va a caer en un adormecimiento espiritual. Poco a poco va a empezar a tener un letargo donde él va a caer en un sueño espiritual y no se va a dar cuenta de que está dormido. ¿Me sigue, hermano? Ahora, una iglesia que vive en un estado permanente de adormecimiento espiritual es una iglesia que será despedazada por el enemigo. Una iglesia que vive en un estado de adormecimiento espiritual será despedazada por el enemigo. Mire, me llama profundamente la atención. ¿Cómo es que Cristo sabe lo que hace? Y sabe dónde poner el punto incisivo en el asunto. Sardis, la ciudad de la iglesia donde Cristo está escribiendo, Sardis, resulta que mientras era la capital de Lidia, en el año 549 antes de Cristo, el emperador o el rey más bien, Ciro el persa, ¿recuerda usted de Ciro el persa? Ciro el persa en el año 549 antes de Cristo, secretamente se acercó a esta ciudad. Y esta ciudad decía: nosotros somos una ciudad fortificada, tan fuerte, tan firme, porque había que entrar a la ciudad por detrás, había que entrar por la montaña, por la fortificación que tenían en la montaña. Y ellos decían: somos una ciudad impenetrable, tan impenetrable que no es necesario que pongamos atalayas, gente que vigile, gente que permanezca en pie de guerra. Así que todos se fueron a dormir. En el año 549, Ciro entró y conquistó por completo la ciudad. Aniquiló a la mitad la ciudad y conquistó por completo la ciudad. Pero no contentos con eso, es muy curioso que en el año 218 antes de Cristo, Antíoco III hizo exactamente lo mismo, porque la ciudad no había aprendido la lección. Había hecho lo mismo. Otra vez se creyó demasiado fuerte, con una fortaleza muy grande, y entonces dijo: bueno, sin atalayas nos vamos a dormir. Y en el 218 Antíoco conquistó la ciudad. Así que a mí me llama profundamente la atención que Cristo haya escrito esta enseñanza a esta iglesia en esta ciudad. Una ciudad que ya de por sí históricamente tenía problemas con el mantenerse vigilantes. Y de pronto Cristo les dice: sean vigilantes, manténganse despiertos, no hagan lo mismo que en antaño la ciudad hizo. Pongan atalayas, mantengan gente en pie de guerra, prepárense para cualquier asalto criminal, porque si tú te adormeces, serás despedazado por el enemigo. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Si dejas que los días pasen sin detenerte ante el espejo de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios te confronte, si tu semana consiste en trabajar, dormir, comer, trabajar, descansar, ver la tele, trabajar, estar con los niños, comprar, vender, negociar, whatsappear, trabajar y dormir, si en eso se resume tu semana, tu corazón pronto parecerá un desierto. No habrá ninguna atalaya y tarde o temprano serás despedazado por el enemigo. ¿Me sigues, hermano? La iglesia en Sardis dormitaba.
La iglesia en Sardis estaba cabeceando. El fuego de sus almas se había apagado. Así que lo primero que tienen que hacer es despertar. Cristo les dice: oye, levántate, despierta, abre los ojos y luego mantente despierto. Pase lo que pase, mantente despierto. Por eso Cristo les confronta: oye, cambia, detente, da media vuelta, camina en dirección contraria, toma un nuevo rumbo, reorienta tu vida, piensa de otra forma. Hermanos, el que anda en medio de los candeleros demanda que la iglesia cambie y se mantenga en pie de guerra. Ahora bien, ¿qué quiere el Señor que haga específicamente aquella iglesia? Bien, el versículo 2 dice: afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. Hermanos, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: tu interior ya está muerto. Hay un desierto en tu alma. No hay fuego, no hay vigor, no hay pasión. Tu alma no está avivada. Estás dormido y muerto. Todavía hay cosas que no han muerto en ti, pero esas cosas están por morir. Por eso Cristo dice: toma las cosas que aún tienes y afírmalas. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Bueno, no dejes tus reuniones, tus estudios, tus programas, tus convenciones. No dejes tus asambleas, tus cursos, tus grupos, tus congresos, tus proyectos. No dejes tus actividades en la iglesia, pero llénalas de vida, llénalas de devoción, llénalas de pasión. No te conformes con menos. Busca que en ti arda un fervor por Cristo. Consolida todas esas cosas. Puedes continuar con tus reuniones de media semana los miércoles, pero apasionate más por el Señor. Puedes continuar con tus reuniones los domingos por la mañana, pero enciéndete por el Señor. Afirma esas cosas que están para morir. Afírmalas. No te conformes con menos. Consolida esas cosas. Pero ¿cómo? ¿Qué deben hacer ellos? Bueno, verso 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Esa es la forma en la que tú puedes afirmar. Esa es la forma en que tú puedes llenar de vida, de devoción y de pasión. Cristo dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y luego guárdalo. Guárdalo. Hermanos, nuestra mayor necesidad, la mayoría de las veces, no es instrucción, sino el coraje para aplicar lo que ya sabemos. ¿Me sigue con esto, hermano? Mire, sabemos un montón de cosas, aprendemos un montón de cosas. Lo que necesitamos es coraje para ponerlo en práctica. Pensar que conocimiento teológico, conocimiento doctrinal es igual a madurez espiritual es un peligroso engaño. Hermanos, queremos seguir avanzando en nuestro conocimiento de la verdad que se nos ha revelado en la Escritura, ¿no es cierto? ¿Usted quiere seguir avanzando en eso? Yo también. Pero debemos hacerlo movidos por un deseo sincero de ser como Cristo. Por un deseo sincero de que el crecer en el estudio de la Escritura nos lleve más a Cristo. Que podamos vivir más para la gloria de Dios y que podamos responder en amor al amor que hemos recibido. Eso es lo que debería llenar nuestro corazón. No te sientas cómodo en la ignorancia. Instrúyete en la palabra, eso es saludable. Preocúpate por lo que no sabes. Hermanos, hay muchas cosas que no sabemos de la Escritura. Hay muchas cosas que se nos pasan por alto del Evangelio. Preocúpate por lo que no sabes. Pero hermano, preocúpate aún más todavía por lo que sí sabes. Uy, es que yo tengo que dedicarme tiempo a
a estudiar la doctrina de la kenosis de Cristo. Mira, ¿estás practicando la doctrina de la compasión fraternal de Cristo? ¿O del amor fraternal de Cristo? ¿O estás practicando la doctrina que Cristo te dice, ora en todo tiempo? ¿O la doctrina de Cristo que aprendemos en su vida cuando Él, en medio de la tentación, citó las Escrituras? Porque nosotros podríamos, bueno, yo quiero saber acerca de dónde está el día de hoy el arca del pacto, ¿verdad? Entonces yo me voy a meter en un estudio profundo, exegético, hermenéutico, histórico, teológico, biográfico, y hasta si es posible, voy a ver las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Quiero saber dónde está el arca. Bien, todo eso está muy bien, perfecto. Pero ¿y qué tal con lo que ya sabes? Con lo que ya has recibido, con lo que ya has oído. Hermano, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. No te sientas cómodo en la indiferencia. Clama al cielo que te dé la gracia para vivir de acuerdo a la sana doctrina que has recibido. Clama al cielo para vivir de esa forma. Acuérdate, dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Hermanos, ese es el llamado. Nosotros tenemos el llamado de avivar nuestro corazón. ¿Cómo? Acordándonos de lo que hemos recibido y oído y luego guardándolo. Guárdalo, guárdalo, hermano. Dedícate a guardarlo. Apasiona tu corazón por meditar en las Escrituras, por tiempos de pasión con el Señor, pero luego acuérdate de todo eso y guárdalo. Atesóralo en tu corazón y dile al Señor: quiero crecer más en ti, quiero darte más la gloria a través de todo este conocimiento que tengo. No te preocupes simplemente de llenarte la memoria, el disco duro de información. No, preocúpate porque tu hardware esté funcionando, ¿verdad? Preocúpate por hacer. ¿Me sigues, hermano? Acuérdate y guárdalo. Porque si no, Cristo le dice a la iglesia de Sardis, algo terrible está a punto de ocurrir. Verso 3b, la segunda parte dice: pues si no velas, otra vez, la misma palabra, pues si no te mantienes despierto, dice el Señor Jesucristo, pues si no te mantienes despierto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, el Señor regresará. Tal y como lo ha prometido, el Señor volverá por su iglesia. Para algunos, la venida del Señor será como un amanecer después de una noche larga. Gracias, Señor, has venido, gloria a tu pueblo, victoria a tu pueblo. Pero para otros será lo peor que les pueda pasar. Unos van a celebrar con plena confianza el regreso del Rey. Aleluya, Cristo ha venido, Cristo ha vuelto por su iglesia. Pero otros se van a alejar avergonzados y no sabrán dónde esconderse. Le dirán a los montes: caed sobre nosotros, escóndannos, porque ha venido el día de la gran ira del Cordero. Hermanos, el Señor le está diciendo a esta comunidad de creyentes en Sardis y a nosotros el día de hoy, que si no nos mantenemos despiertos y no vivimos con los ojos bien abiertos y luchando por conservar la vida, la esencia, la fe, la esperanza, el amor, entonces seremos avergonzados en la segunda venida. Tal cual, hermano. Del griego avergonzados, del hebreo avergonzados y del jerigonza, si usted quiere, avergonzados también. Seremos avergonzados. Aquellos que estaban satisfechos con gozar de buena reputación delante de los hombres serán puestos en evidencia. Aquellos que decían: a mí lo que me importa es que el exterior esté limpio para que otros puedan ver y decir: wow, qué piadoso es el hermano, qué activista es el hermano. Mire, el hermano no se pierde ni un solo culto. Viene los miércoles, los domingos, los lunes, los martes, hasta los jueves viene la reunión de mujeres, y eso que es hombre. El hermano ahí está, es intenso. Si tú te preocupas por el aplauso del hombre, el aplauso del hombre es lo único que vas a obtener. Esa es tu recompensa. En aquel día todo será visto tal y como es.
el maquillaje va a ser eliminado. Tú no vas a poder presentarte con maquillaje delante del Señor. El heno, dice Pablo, la madera y la hojarasca se quemarán. Y si eso era todo lo que había, no quedará más en pie. Pero para aquellos que se mantengan firmes, hay también una promesa. Y con esto quiero terminar. La promesa para ellos y para nosotros hoy. Dice el versículo 4 al verso 6: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquellos que no estaban satisfechos con el hecho de que otros, de lo que otros vieran, que otros los vieran bien, aquellos que decían: a mí no me interesa que otros me vean bien, yo quiero ser agradable ante el Señor. Aquellos que no se conformaron con tener el nombre entre los hombres, sino que se esforzaron por mantener sus ropas limpias y por velar para que la vida espiritual no solo no menguara, sino que fuera fortalecida. Aquellos que vivieron pendientes, no de la opinión de la gente, sino de la opinión de Cristo, serán honrados delante de todos. Por eso mira qué contraste. Tú quieres el honor de los hombres, el honor de los hombres es lo único que tendrás. Tú quieres el honor de Dios y vas a permanecer firme, vas a mantener tus ropas blancas, vas a mantenerte vigilante, vas a mantenerte despierto, en pie de guerra, como una atalaya frente al enemigo que pueda venir. Entonces serás honrado delante de todos. Andarás junto al Rey vestido de blanco. Compartirás su gloria, su victoria y su alegría. Cuando delante del gran trono blanco se abran los libros de las memorias del reino, tu nombre aparecerá en ese libro. Seguro que allí habrá hombres y mujeres que tuvieron momentos de desánimo. Seguro que allí habrá hombres y mujeres que tuvieron días malos. Y seguro tuvieron caídas. Seguro. No estamos hablando de perfección. Aquí no estamos hablando de gente que camina en una nube, ¿verdad? Estamos hablando de gente que lucha, de gente que a veces ora y que siente que su oración no pasa del techo. Estamos hablando de gente que persiste, que permanece y persevera, que se mantiene velando, que dobla rodillas, que medita en la palabra, que derrama lágrimas delante del Señor. Estamos hablando de personas que vienen al culto, aún a veces sin ganas, pero cuando entran en la presencia del Señor, encuentran deleite en Él. Estamos hablando de personas que no tienen una voz impactante, que a lo mejor cantaría mejor una gallina, pero cuando levantan su voz, el cielo guarda silencio. Estamos hablando de personas que no son apariencia, que no es una fachada, personas que han caído, pero también se han arrepentido de su pecado, que han buscado al Señor, que han amado su ley, que se han deleitado en Él de día y de noche. Personas que han buscado no manchar sus vestidos, que han resistido la tentación y que han echado mano de la gracia cuando sentían que sus corazones se enfriaban. No estamos hablando de personas que siempre estaban calientes, que siempre decían: wow, mírame cómo estoy, soy un Superman espiritual. No, sino que en momentos de tristeza y de debilidad espiritual, de pronto han tomado aliento y le han dicho a su alma: alma mía, todavía has de alabarle. Estamos hablando de gente que no estuvieron contentos con la alabanza de los hombres, sino que vivieron para el agrado de Dios. Sus nombres estarán escritos en el libro. Y no solo eso, el Cristo vencedor, miren lo que dice el texto: el Cristo vencedor los nombrará con orgullo. ¿Se recuerda? Si tú buscas la honra de los hombres, la honra de los hombres es lo único que tendrás. Pero si tú buscas el rostro de Dios todos los días,
mira lo que vas a tener. Tu nombre será nombrado delante de los escuadrones celestiales y delante del Padre. Cristo dirá de ti: Padre, Él es mío y yo soy suyo. Él es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Él es mío. Él es mío para siempre. Eso dirá el Señor de ti, si permaneces velando. Vela, hermano. Mantente despierto. Hermanos, el Señor nos llama hoy a arrepentirnos de una religiosidad de mucho hacer. El mucho hacer es ritualismo, muerto, vacío. El Señor nos llama a arrepentirnos de muchas hojas, pero de poco fruto. El Señor nos manda a arrepentirnos hoy de una doctrina correcta, pero de un corazón congelado. La doctrina correcta es correcto, pero no si eso te lleva a tener un corazón frío. El Señor nos llama a arrepentirnos hoy de mucho activismo, pero de poca pasión. Hermano, mantente despierto, mantente encendido, mantente en vela. No te apagues en el activismo. No creas que eres tan fuerte que a ti no te va a pasar. Pon atalayas en tu vida. Atalaya la fortaleza. Pon vigías que permanezcan en pie de guerra. Hermano, vuelve a apasionarte por la oración. Vuelve a esos momentos donde abrías tu corazón delante de la presencia del Señor en oración. Dale un lugar cerca de tu corazón a la meditación de la palabra. Pasa tiempo con el Señor en su palabra. Medita en su palabra de día y de noche. Hermano, procura tener momentos de adoración a solas, donde derrames tu corazón ante su presencia. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que venimos a hacer el domingo aquí, en el tiempo de adoración al Señor, es simplemente una consecuencia de lo que ya hacemos durante la semana. Es solamente una respuesta. Es algo que ocurre porque ya es lo que hacemos durante nuestra semana. Hermano, procura tener momentos de adoración a solas, donde derrames tu corazón ante la presencia del Señor. Procura hacer de Dios tu más grande deleite y tu más preciado bien. Que Dios sea el sumum bonum, el bien supremo de tu alma. Hermano, mantente en vela, mantente despierto. Que cuando Cristo vuelva, encuentre en este lugar una iglesia que todavía tenga aceite en su lámpara. Una iglesia que esté todavía despierta y vigilante, en guardia, velando y esperando con gozo su venida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y si hoy, hermano, encuentras que has perdido tu vitalidad, si hoy a la luz de este mensaje, a la luz de esta palabra, encuentras que has perdido tu vigor, ese vigor espiritual que te hacía rendirte ante los pies del Señor, pidámosle juntos al Señor hoy perdón. Clamemos pidiendo de su gracia para que podamos recuperar la vitalidad en Él, para que podamos recuperar el vigor espiritual. Pongámonos ante su presencia, pidamos perdón, arrepintámonos de nuestro pecado y pidamos de su gracia para que podamos recuperar ese vigor.